vamos a continuar con la cuarta parte de nuestro tutorial del lenguaje SQL y de bases de datos. Y comenzaremos a ver lo que es el modelado de datos con un pequeño ejemplo. Eh, pues lo que haremos es retomar el ejemplo que presentamos en la parte 5 de los conceptos básicos de programación. Si no lo han visto, les recomiendo que los vean para que tengan las bases para este tutorial, igual que las otras partes de este mismo tutorial de bases de datos y SQL. Y bueno, en ese ejemplo decíamos que queríamos desarrollar una aplicación lo más simple posible para un pequeño comercio que vende diferentes productos a sus clientes. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es intentar hacer el modelado de esa base de datos. Vamos a dar algunas especificaciones más bueno, para que sea más interesante y este pequeño ejemplo lo iremos desarrollando para explicar todo lo referente a bases de datos. Y es posible que después también lo podamos desarrollar en Java, cuando retomemos el otro tutorial de Java, pero de momento, pues digamos, estamos concentrándonos en las bases de datos. Muy bien, entonces, ¿qué información sería la mínima necesaria para un comercio de ese tipo? Bueno, tendríamos que tener la información de quién compra, de qué es lo que se vende, o sea, los productos, y por supuesto, las transacciones que se guardan en forma de facturas. Aquí hay un detalle importante y es que una factura o en una venta una persona puede ir a comprar varios productos a la vez. Entonces, la tabla factura, eh, cada, cada elemento de una tabla es un registro único. Entonces, no podríamos guardar varios productos en una factura. Eso nos obliga a dividir la factura en dos partes. Una parte donde tenemos los datos generales de la factura y otra parte donde tenemos los detalles, o sea, las líneas que tiene esa factura. Eh, bueno, entonces al final, para ese modelo tendríamos cuatro tablas: el cliente, el producto, facturas y líneas de factura. Habíamos visto también esa vez que tenemos las siguientes relaciones entre estas tablas, ¿no? Cada factura está asociada a un cliente, ¿sí? Es una relación uno a uno. Eh, cada factura tiene una o más líneas, entonces, porque puede vender uno o más productos, con lo cual es una relación uno a muchos. Y cada línea de facturas está asociada a un producto, ¿no? En cada línea se está vendiendo un producto. De nuevo, es una relación uno a uno. Muy bien. Ya en el modelado veremos cómo se establecen estas relaciones. Bueno, vamos a suponer que además tenemos los siguientes requisitos. Queremos conocer las cantidades vendidas a cada cliente, las cantidades totales vendidas. Pues en las compras que ha hecho un cliente y el monto que suman esas compras, por ejemplo, ¿no? También queremos conocer las cantidades vendidas de un producto, o sea, qué cantidad de productos se han vendido y cuánto es el monto vendido en total. Eh, bueno, nos dice que cada producto tiene una tasa de impuestos, o sea que puede ser distinta de acuerdo al producto. Cada producto puede tener un descuento, ok, es un dato a tener en cuenta. Para una venta se debe poder consultar el impuesto aplicado y los descuentos otorgados, o sea, esto es a nivel de productos, son datos que vamos a tener que agregar en esa tabla. El impuesto para un producto se calcula de forma siguiente: es el precio normal menos el descuento por la tasa de impuesto, eso nos da el impuesto. Vale, esto de momento no lo vamos a aplicar, pero bueno, ya nos van diciendo, vamos teniendo elementos para desarrollar esta aplicación poco a poco, gradualmente, a medida que avancemos en el tutorial. Muy bien, la factura debe tener el cálculo de todos los productos vendidos en la transacción. O sea, que tenemos que tener una sumatoria del monto bruto, descuento, impuesto y monto neto. El monto bruto es la sumatoria de los precios de los productos vendidos sin impuestos, ¿vale? Ok, el descuento es la sumatoria de los descuentos otorgados en los productos, ¿vale? Los descuentos que hemos dado en esa venta.
Hay que sumar los descuentos individuales en los productos y sumarlos en la factura. El impuesto igual también. Vamos a calcular el impuesto a nivel de producto, pero después tenemos que sumarlos todos y totalizarlos a nivel de factura. Y el monto neto, pues es el precio pagado por el cliente, que es simplemente el precio bruto, que es el precio que se pagó realmente por los productos, más todos los impuestos. Bueno, de momento estos cálculos simplemente los vamos a retener, solo lo importante acá es retener que tenemos que guardar esta información en algún sitio, aunque de momento no vamos a hacer ningún cálculo, ahora solo estamos haciendo un pequeño diseño. Bien, pues lo siguiente es abrir nuestro modelador Mogwai. El que no se acuerda cómo acceder a él, pues tendrá que revisar los capítulos anteriores donde lo instalamos y donde hicimos una pequeña práctica. Aquí yo tengo un acceso directo en el escritorio para facilitar el trabajo. Entonces, bueno, entro en mi aplicación y bueno, me sale en blanco, ¿no? Digamos que ya habíamos establecido una conexión. Si queremos refrescarla, pues le damos acá Test User y si no nos dice nada es que está todo correcto. Si no, tendréis que revisar los capítulos anteriores. Bueno, lo lógico normalmente es comenzar por las tablas que son independientes, es decir, que no tienen relación, que no necesitan de las otras tablas para existir. Estas son las tablas cliente y producto. Bueno, comencemos con la de cliente. Pinchamos este símbolo y comenzamos a crear los clientes. Bueno, le damos el nombre, cliente, y empezamos a crear la tabla. Lo primero que vamos a necesitar probablemente es un campo de un código interno en la aplicación que nos va a permitir tener acceso rápido a los datos del cliente. Normalmente se suelen llamar ID, comenzamos con ID y después decimos de qué cliente. Y este tipo de datos normalmente son autoincrementales, o sea, usamos unos campos especiales que se incrementan solos, que normalmente son un entero, y acá en Postgres se llama serial. Ya veremos cómo se usa ese dato. Tengan en cuenta que esto es un entero y que cada vez que insertemos datos en esa tabla va a incrementarse solo sin que tengamos que tenerlo en cuenta. Esto nos da mucho, nos facilita un poco la vida. Otra cosa es que este código nunca puede ser nulo, entonces le quitamos este valor. Muy bien. Después, ¿qué nos gustaría tener del cliente? Pues, por ejemplo, su nombre. El nombre pues, va a ser un dato de tipo cadena de carácter. Entonces será algo como varchar y diríamos que tiene, por ejemplo, 50 caracteres de largo para tener nombres y apellidos. Y tampoco nos conviene que sea nulo. Luego tendríamos que almacenar información de identificación del cliente como el tipo de documento, como el documento. Como no sabemos qué documento puede ser, pues vamos a poner que sea pues la pieza de identidad de un país o la pieza de identidad de residente o el pasaporte. Bueno, hay distintos tipos de documentos. Entonces vamos a llamarlo tipo documento. Y esto, pues, para facilitarlo, vamos a guardar un valor entero que represente un valor. Por ejemplo, vamos a poner entero 2 porque no hay tantos valores de estos. Y podría ser nulo porque puede ser que el cliente no nos quiera dar esta información. Entonces, acá en comentarios lo que normalmente se describen las cosas que vayamos asumiendo. Entonces, tipo documento, dos puntos, almacena el tipo de documento del cliente según esta tipología. Documento de identidad. Esto tiene distintos nombres dependiendo del país.
Identidad. Documento de residencia. Eso también tiene nombres distintos según el país. Y, por ejemplo, pasaporte. Digamos que existen este tres tipos de documentos en el lugar donde estamos haciendo. Entonces, si guardamos aquí un 1, pues será un documento de identidad normal. Si es un 2, significa que será un documento de identidad, documento de residencia, y si es 3, un pasaporte. Y lo siguiente es guardar el número de ese documento. Número, documento. Como esto puede tener algunas letras, dependiendo del país y del pasaporte y etcétera, pues vamos a guardarlo en un varchar también y pongámosle un ancho de 20, por decir algo. Vamos a darle también la posibilidad de que sea nulo por si no nos dan ese dato. También nos interesaría tener datos de contacto como teléfono. Vamos a permitir que guarde por lo menos dos números, por ejemplo. Vamos a poner 25 de ancho. También es recomendable que sea nulo porque puede ser que no nos den esa información y no vamos a dejar de vender porque no nos den la información, ¿cierto? Bueno, después la dirección de la persona. Vamos a poner que también es un varchar. Supongamos que 150 caracteres. Y también, de nuevo, lo dejamos la posibilidad de que sea nulo. Ahora pues nos interesa también guardar información acerca de las compras que ha hecho. Entonces vamos a totalizar número de compras, número compras, vamos a ver. Número compras, vamos a copiar esto. Esto sería un entero. Vamos a poner int 4. Estas es las veces que he ido a comprar. Y esto no será nunca nulo. Y hay que inicializarlo al 0 al crear la tabla. Entonces, esto sería bueno agregar las notas acá. Número de compras es el número de compras que ha realizado el cliente y se inicializa en 0. Ok. ¿Qué otra cosa? El monto de las compras que ha hecho el cliente. Monto compras. Esto lo vamos a hacer de tipo moneda, money. Bien, tampoco será nulo y de nuevo es un campo que se inicializa en 0. Es el monto de todas las compras realizadas por el cliente y se inicializa en 0. Bien, ¿qué otra cosa nos interesa? Bueno, según los requisitos ya cumplimos, pero bueno, vamos a agregar otra información que normalmente se agregan en este tipo de tablas, como es la fecha que se creó el registro, fecha de registro. Esto es lo lógico, normalmente es guardar fecha y hora, porque es un campo tipo de auditoría, entonces es un timestamp, habíamos dicho la vez pasada, y esto tampoco será nulo. Eh, Sería interesante de repente saber la fecha de la última compra, para ver si ese cliente es activo, ¿no? Timestamp. Este sí puede ser nulo por si nunca ha venido a comprar todavía. Entonces lo vamos a dar nulo. Y, por ejemplo, la última modificación de los datos del cliente, por ejemplo, puede ser un dato interesante. Y este no es nulo porque, bueno, la primera vez que cuando se crea, pues fecha de registro y última modificación serían iguales. Bueno, con eso ya tendríamos todo lo que vamos a guardar en el cliente y nos quedaría crear la clave primaria, que será este ID cliente. Entonces, ¿cómo se crea acá? Se le da un nombre. Entonces, normalmente se le da el nombre de la tabla, cliente primary key PK, por ejemplo. Y acá decimos que es una clave primaria. Seleccionamos el campo y le damos aquí a este botoncito New, que se agrega acá, porque la clave primaria puede estar conformada por varios campos.
y acá le damos update para que pase de este lado y le damos OK. Acá vamos a ver que la ha creado en rojo. Eso quiere decir que la ha creado bien. Si ponemos la manito en el icono, podemos desplazar la tabla a un sitio que nos convenga mejor. Bueno, pues ahora vamos con la tabla del producto. Selecciono el icono de la tabla, le doy acá clic y empiezo a crear mi producto. Le doy nombre a la tabla, producto. Y de nuevo, voy a crear un identificador de producto que va a ser nuestra clave primaria y habíamos dicho que sería serial y que no puede ser nulo. Vamos a dar una descripción corta. Normalmente los productos tienen dos descripciones, la corta y la larga. Pues vamos a crear las dos descripciones. Descripción corta. Esto pues sería una cadena de carácter. Varchar, digamos 80. Y no puede ser nulo tampoco. La descripción larga, también es un varchar. Vamos a poner 250. Y este sí lo vamos a dar nulo por si no la suministra. Luego vamos a ver cuántas unidades tenemos en inventario. Es importante saber esa información. Esto es un entero 4. No puede ser nulo. Puede interesarnos también tener el precio de compra. Esto es un money y no es nulo. También nos puede interesar, por supuesto, el precio de venta, que es un money. Tampoco puede ser nulo. Eh, nos han dicho que estaría bueno tener la tasa de impuesto, pues esto entonces sería un dato numérico. Vamos a ponerle precisión 3 enteros y 2 decimales, realmente no creo que sean así, pero bueno, vamos a ponerlo por si acaso. Y tampoco puede ser nulo. También nos han dicho que tendríamos podríamos tener un descuento. Vamos a poner ese descuento en unidades moneda, no en porcentaje. O podemos ponerlo en porcentaje. Digamos descuento. Entonces lo pondríamos numérico. Y tiene que ser un número entre 0 y 100. Entonces, bueno, vamos a poner no será el 100%, sino 2 y 2, por ejemplo. No es nulo, porque bueno, si no hay descuento estará en 0. Después nos han dicho que guardáramos unidades vendidas. Esto es un entero 4, no puede ser nulo. Y aquí, de nuevo, pues hay que tomar nota que hay una inicialización. Son las unidades vendidas de un producto y se inicializa en 0. Esto es, bueno, para que no se nos olvide. Normalmente se hace así. Bien. Luego queremos saber cuántos se han vendido en monto. Monto vendido. O sea, cada vez que hacemos una venta se actualiza este monto. Esto sería un money. Y no puede ser nulo. Esto igual también hay que inicializarlo en 0. Total de ventas de un producto y se inicializa en 0. Bien. ¿Qué otra cosa nos puede interesar? Bueno, ya algunos datos de auditoría, como la fecha de creación. Esto es un timestamp.
no es nulo. Por ejemplo, nos puede interesar la última venta. Como puede ser que nunca se haya vendido, pues sí podría ser nulo. Y, por ejemplo, la última modificación del registro. También un timestamp que no es nulo. Porque cuando se crea el registro se coloca la misma fecha de creación. Esto estaría bueno poner un comentario. Fecha de última modificación del registro y se inicializa en la fecha de creación. Normalmente lo lógico es tener eh, descripción para cada campo, ¿no? Pero bueno, por razones de tiempo estamos haciendo algunos nada más para mostrarles las buenas prácticas de cómo se hace esto. Acá vamos a agregar el mismo. Última modificación. Y listo. Bueno, acá cuando si nos falta editar, le damos aquí editar y tenemos que crear nuestra clave primaria, que es con ID de producto y se tiene que llamar, por ejemplo, producto primary key, PK. Y acá, update. Listo, pues ya tenemos nuestra tabla de productos. Lo siguiente, pues, es crear la tabla de facturas. Entonces, la tabla de factura, le damos un nombre, creamos un identificador interno de la aplicación y de factura, de nuevo esto es un serial. Luego, normalmente estas facturas pues tienen un número de factura, lo que va en el papelito, que lo generan normalmente los sistemas. Esto normalmente es alfanumérico, varchar. Vamos a poner 20 espacios por si acaso y no puede ser nulo tampoco. Después, ¿qué nos interesa? Pues lo que nos daba en las especificaciones el monto bruto, que es un money, no puede ser nulo. El descuento total, aquí ya no es un porcentaje, sino una cantidad de dinero, money. Los impuestos totales, impuestos, tampoco es un porcentaje, sino ya los impuestos totales que se han eh, recogido en esa factura. Y tenemos una fecha de venta. Ah, no, falta un monto neto. Monto neto, que es un money, tampoco puede ser nulo. Una fecha de venta, es timestamp, no puede ser nulo. Y podríamos tener un estado. O podemos poner anulada, que sea un booleano, por ejemplo. Eh, si es verdadero, está anulada y si es falso, pues no está anulada. Este valor pues se inicializa en falso. Acá vamos a poner que es un indicador de factura anulada. Se inicializa en false. Vale. Y acá pues solo nos queda crear nuestra clave primaria. Entonces, factura primary key. El atributo es ID de factura. Y aquí seleccionamos primary key, le damos new. Acá update y OK. Si está aquí en rojo, quiere decir que está bien. Rojo y la llavecita. Bueno, vamos a mover esto para acá. Entonces, acá cada factura está asociada a un cliente. Entonces tenemos que crear una relación. Se coge
este icono y arrastramos, seleccionamos este y arrastramos hasta la otra. Y nos sale esta flechita y soltamos aquí y nos pone el nombre de esa relación. Entonces, normalmente esto es una foreign key, una clave foránea. Entonces serían las facturas de un cliente. Un cliente puede haber hecho varias compras, entonces eh, puede tener varias facturas. Y entonces acá vamos a poner FK, Foreign Key, clave foránea. Respecto al manejo de las actualizaciones y borrados, lo vamos a manejar nosotros más adelante por nuestra propia cuenta. Entonces le daremos por defecto la opción Nothing. Eh, Acá, bueno, podemos mover un poco para darle que se pueda ver esto. ¿Y que nos falta? Pues simplemente nuestra última tabla. Fíjense que nos ha creado un campo para relacionar aquí era el identificador del cliente con el que está relacionada esta factura. Vamos a editarla y aquí podamos, en vez de poner todo este nombre tan largo, vamos a poner que simplemente sea el ID del cliente. Bien. Ok. Y ahora solo nos falta pues las líneas de factura. Acá creamos nuestra tabla. Bien. Entonces lo vamos a llamar línea factura. En este caso no tenemos clave primaria porque la clave primaria va a ser compuesta, ya les voy a explicar cómo. De momento pues vamos a agregar solo los campos que nos interesan. Uno es qué cantidad de producto se vendió, cantidad. Vamos a poner que esto sea un entero, int 4, no es nulo. También el precio normal, o sea, el precio normal es precio sin descuento. Esto será un money que se, que se vendió en ese día. Acuérdense que se pudo haber vendido a un precio, pero y después en el producto cambia el precio, pero ya hay que almacenar el precio a que se vendió, el precio real. Vale. También vamos a guardar el descuento que se dio. En este caso no lo vamos a guardar en porcentaje, sino directamente en dinero. ¿Qué descuento hemos dado en este producto? Y también qué impuesto está pagando este producto. También ya no en porcentaje, sino en dinero directamente. Muchas aplicaciones lo lógico a veces es que guarden los dos, porcentaje y dinero. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo así sencillo. Bueno, sí, la tasa tal vez es conveniente, ¿no? Por razones de fiscalizaciones y eso. Bueno, vamos a ponerlo como sería normalmente. La tasa que se vendió, tasa impuesto. Y este habíamos dicho que era un numeric. Y habíamos dicho 3.2, ¿no? 3.2. Vale. Y no es nulo. Y otra cosa que nos interesa es el precio aplicado finalmente. Que habíamos dicho que era el precio normal menos descuento y después se le aplicaba el impuesto. Es, perdón, este es el precio sin impuesto. Es descuento menos precio normal. Es el precio normal menos descuento, es el precio aplicado. Sería un money y acá podríamos poner, ¿no? Precio normal, precio sin descuento. Precio aplicado es precio con descuento. Ya está. Con eso nos queda ahí por si acaso. Entonces fíjense que acá todavía no tenemos clave primaria, pero vamos a hacer las asociaciones porque lo que va a identificar cada línea es a qué factura pertenece y qué, qué producto está en la factura. Entonces, primero, vamos a ver a qué factura pertenece. Cogemos el simbolito este de las relaciones
y arrastramos de aquí hasta acá. Y esto se va a llamar líneas factura foreign key. Bien. Y vamos a hacer esta otra relación, que sería producto línea factura primary key. Ya está. Ponemos la manita, arreglamos un poco. Bueno, entonces acá vamos a poner que esto sea, vamos a guardar simplemente ID de factura y aquí ID de producto. Y digamos, ¿qué identificaría cada registro únicamente? Y el ID de factura no, porque se pueden tener varias líneas por factura. Y el ID de producto, pues para una factura solo puede haber una vez el ID de producto, pero en varias facturas pueden haber varias veces el mismo producto. Entonces, ninguno de estos dos identificadores me funciona para identificar el producto. En cambio, si combino los dos, la factura y el ID de producto, cada factura solo puede tener una única vez un producto. Entonces, eso sí que me crea una clave primaria. Entonces, la vamos a crear así. Vamos a llamarla línea factura primary key, clave primaria. Aquí seleccionamos clave primaria y seleccionamos el ID de factura y después el ID de producto. Y aquí tenemos ya una clave primaria con dos filas. Y hacemos update. Y ya está. Ahora ya hemos creado nuestra clave primaria. Y bueno, pues lo único que nos queda es guardar nuestro modelo. Entonces, File, Save Model. Vamos a guardarlo junto con nuestras otras cosas. Vamos a nuestro disco C, desarrollo, modelos de base de datos que hemos creado esta carpeta y vamos a llamarlo comercio, por ejemplo, comercio. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.